Vamos a abrir en el libro de Jueces, el capítulo 6. Y yo quisiera compartir un poco del poder de la palabra de Dios, de lo que Dios hace. La Biblia dice en su palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Es eficaz. Solamente la palabra es lo que necesitamos para seguir siempre avanzando en el propósito de Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad. Y la palabra va a ser revelada a vos a través del Espíritu Santo en cada momento en que vos la busques, en cada momento que vos lo necesites. Es necesario que nosotros recibamos palabra. Hace poco estuvimos en un presbiterio de pastores y una de las preguntas que le hicieron a los pastores que lo estaban examinando, ¿cómo lo llamó Dios? Y entonces el pastor que estaba rindiendo ese examen dice: a mí Dios me habló por una profeta que vino desde Chile y trajo una palabra, y esa palabra que trajo, Dios me habló a mí, me dijo que Dios me quería en el ministerio. Y después otro hermano confirmó esa palabra y dijo lo mismo: Dios te quiere en el ministerio. Y entonces le dijeron: muy bueno eso, pero ¿con qué palabra de la Biblia Dios te llamó? ¿Cuál es la palabra, el versículo que Dios usó para llamarte? Porque la profeta se va a morir, el hombre que te confirmó la palabra también. Y en los momentos de crisis en el ministerio, vos tenés que tener una palabra que te sustente. Porque la palabra dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y es necesario que vos, cuando recibas una palabra, la tomes y la hagas tuya y oigas que Dios te está hablando y que esa palabra diga: esta es la palabra donde yo me voy a sostener en momentos de crisis, porque no importa lo que diga el hombre, cuando Dios habla, lo que Dios dice es lo que tiene validez y peso sobre nuestras vidas. Es necesario que vos busques una palabra siempre, una palabra donde el Espíritu Santo llene tu corazón y te hable claramente y vos puedas decir: bueno, si Dios me habló, todo lo demás es secundario. Yo me afirmo, me sostengo en esa palabra. Es importante que vos lo creas, lo que Dios te dijo, porque Dios no miente. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Es tan importante que vos entiendas ese poder que tiene la palabra de Dios y puedas moverte en eso, creyéndole a Dios, porque a Dios se le cree. Jueces capítulo 6, el versículo 12, habla del llamamiento de Gedeón. Muchos lo deben conocer. En el tiempo de los jueces, Dios llamó a este hombre, que, como hoy decía la pastora, a lo mejor ni él se creía que lo iba a llamar Dios. Y dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto es lo que Dios dijo de él. Y muchas veces Dios dice estas cosas de nosotros: yo quiero hacer cosas grandes con tu vida, yo ya te veo haciéndola, yo puse un potencial en tu corazón que vos tenés que soltarlo y tenés que moverte en mi voluntad. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de las madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vos vas a ser el libertador de tu pueblo. Y yo te envío con mi autoridad, con mi poder, con mi palabra. No importa lo que vos creas que sos. Lo importante es lo que Dios dice que vos sos. Y Él tiene la última palabra. Si Dios te escogió, sabe por qué lo hace. Por eso la palabra dice: su poder se perfecciona en mi debilidad.
Este hombre no confiaba en su propia fuerza, en sus propios dones, en su vida. Dios le vino con una propuesta que para él no encajaba. Pero Dios le dice, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando yo? Y él le respondió, versículo 15, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué duda puede haber? ¿Qué duda puede haber cuando Dios te desafía a cosas grandes? Vos no tenés excusa, yo no tengo excusa. Como a Moisés Dios le dijo, yo soy el que te envía. Yo no necesito nada para subsistir, yo soy el Señor, yo soy el Creador, yo te envío, yo conozco que vos sos tartamudo, yo conozco todas las cosas, yo soy el que te creó. Y acá le dice a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Cree, tomate de esta palabra. Jesús nos dijo a nosotros, Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que vos vas a hollar serpientes y escorpiones bajo tus pies y ninguna fuerza del mal te hará daño. Vos tenés autoridad que Dios te dijo, vos tenés la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Yo te envío, yo voy a estar con vos, todo lo que emprendas prosperará. Qué tremendo es nuestro Dios. Qué bueno, qué maravilloso es. Cómo Él nos tiene en cuenta. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Te quiero usar. En esta mañana Dios te dice, te quiero usar. Te quiero usar para ser instrumentos de transformación en esta ciudad. Quiero que vos entiendas que vos sos el que quiero usar. Vos sos la que quiero usar. Que voy a hacer cosas tremendas con vos. Cuando Dios lo llamó a Moisés en el capítulo 34 del libro de Éxodo, le dijo, yo voy a hacer cosas que no hice en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de mis manos, porque será tremendo lo que yo haré contigo. Sí, dale el aplauso al Señor. Él merece toda la gloria. Y Dios me llamó con esa palabra, será tremendo. Y yo creo y me sostengo de esa palabra, porque la Biblia dice ahí en esa palabra que Dios dijo a Moisés que iba a hacer cosas que no hizo en nación alguna. ¿Estás preparado para que Dios haga en Lincoln cosas que no hizo en nación alguna? Y verás el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de mis manos, porque va a ser tremendo, iglesia, lo que yo haré contigo. Es necesario creerle a Dios, porque Dios nunca miente. Y Dios dice, tiene cosas que todavía ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de ningún hombre. Y Dios las tiene preparadas para ustedes, porque los ama. Entonces, ustedes extiéndanse a eso, tomados de una palabra. No te envío yo, dice el Señor. Yo lo voy a hacer. Soy yo el que hace la obra. Solo necesito tu sí, tu predisposición. La Biblia dice que Dios hizo a la iglesia un cuerpo. No somos una organización, somos un organismo. Yo, separado del cuerpo, nada puedo hacer. Me muero. Cuando te cortan un brazo y lo dejan afuera, se pudre, se muere. Y nosotros somos un cuerpo. Por eso el hermano, cuando en la semana vayas a traer ese para el miércoles, y te dice, yo en mi casa oro. Es todo mentira de Satanás. Yo igual tengo una comunión con Dios, no tengo que ir a resplandecer. No, hay cosas que Dios hace solamente en medio de su cuerpo. Y vos tenés que estar unido, porque separado de Dios nada podés hacer. Y te vas a enfermar, te vas a secar.
a partir de hoy decir: yo no voy a dejar de congregarme. Repetilo: yo no voy a dejar de congregarme. Y más cuando veo que los días se acercan, el día se acerca. Necesito congregarme, necesito estar con mis hermanos, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Yo y vos pertenecemos al mismo cuerpo. Y la Biblia dice que puso todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza a la iglesia. Así que todas las cosas están bajo tus pies. Todo demonio, todo principado, toda potestad de los aires, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste de maldad en las regiones celestes está bajo tus pies. Y todos esos demonios que se mueven por acá, por esta zona, vos lo vas a derrotar como un solo hombre. ¿No te envía el Señor? Dios le está entregando una ciudad porque los ama. El Señor tiene grandes cosas para su pueblo. Solo necesita hallar fe. Gente que le crea. Yo doy gracias a Dios porque estamos acá en un departamento ahí alquilando y me golpean la puerta. Y yo dije: son los testigos de Jehová. No están. Era resplandecer, que golpeó mi puerta. Y yo salí y los hermanos me fueron a visitar. La iglesia en la calle. Y yo me sentí contento. Yo dije: el domingo nos vamos a ver. Esa es mi iglesia, es tu iglesia. Que se anima a creerle al Señor y que sale a la calle a tomar posesión de lo que Dios nos dio. Pero hay que creerle, Dios tiene cosas grandes. Dios te quiere usar a vos. Ese es el diseño de Dios. No va a usar otra cosa que no sea su iglesia para que la gente alcance salvación. Por eso empezá a orar y decirle: Señor, mandame 1 o 2 para que me ayuden y yo voy a hacer un desastre acá en Lincoln. Si Dios está con vos, ¿quién contra vos? Jesús le dijo a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Iglesia, ya Dios hizo mucho en ustedes. Hay una demostración de que Él está con ustedes. Hay un respaldo de Dios. Y si Dios los envía, y cuando vos golpees la casa, le tenés que decir: el reino de los cielos se ha llegado a esta casa. Así nos mandó el Señor. De 2 en 2, diciendo: el reino de los cielos llegó a esta casa. Paz. Vine a traerte las buenas nuevas de salvación. Vino la presencia de Dios conmigo. La historia de esta casa no es la misma porque entro yo. ¿Nunca te pasó que vos entras a un negocio, está vacío y empieza a entrar la gente? Porque las bendiciones te alcanzarán. Entrás vos y entra la presencia de Dios. Entrás vos y lo llenás todo con la presencia del Espíritu Santo que está en tu vida. Los discípulos volvieron asombrados, dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Sí, dice: yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo, dice Jesús. Satanás tuvo que bajar a retarlo a los demonios. ¿Qué están haciendo? Se nos va de las manos. Porque, hermano y hermana, cuando vos te animás a salir a la calle, le estás complicando la situación al enemigo. El enemigo te tiene miedo. Vos tenés que creer quién sos en Cristo. Las cosas que tiene Dios para vos, solo las podés recibir por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Créele a Dios. No sé lo que estás viviendo en este tiempo, pero déjame decirte que tenés que moverte en fe. Tenés que creerle a Dios. Tomá una palabra. El Espíritu Santo traiga a tu memoria esa palabra que te dio.
y créele a Dios. Porque el Señor siempre tiene una palabra para vos. Siempre tiene. Y una de las cosas por lo que estamos acá es porque el Señor tiene una palabra. Y Él sabe cómo ministrarla, cómo repartirla. Yo abro mi boca y el Señor tiene una palabra. Tiene una palabra desde que comenzamos a través de la adoración, a través de la apertura que hizo el pastor. Siempre Dios tiene una palabra. Vos tenés que adueñarte de esa palabra. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, en otro tiempo, a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí estás bien sujeto a Dios. Podés tener todo, hermana, podés tener todo, hermano, pero si no tenés una palabra de Dios, no tenés nada. Es necesario que vos puedas entender el poder de la palabra. Y para conquistar necesitas una palabra. Necesitas un envío. Fíjate el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús, que ahí cayó a tierra, ustedes saben la historia. Él le dijo dos cosas: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Vos le tenés que decir: Señor, acá estoy, quiero conocerte más y quiero saber qué querés que yo haga. Hermano, no pierdas el tiempo en cosas vanas. Si resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De las cosas de esta tierra se preocupa el Señor. No tengas ansiosa inquietud. No te preocupes si vas a comer o no vas a comer. Solo hacé la voluntad de Dios. Busca su reino y su justicia, que todo lo demás Dios lo hace por añadidura. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es como que el salmista está diciendo: el poder de tu palabra me amplía la visión. Entonces vos vas a salir y vas a buscar al perdido, no con tu fuerza, no con tu intelecto, no con tu capacidad para hablar o conquistarlos o seducirlos. Vas a ir por el poder de la palabra. Él te envía, ¿no te envió yo? Jesús los envió. Le dijo: no lleven bolsa ni alforja, nada, vayan. Hagan lo que tienen que hacer. Está Dios resplandeciendo en Lincoln. Y ustedes son los que brillan. Dice la Biblia que tu justicia se va a dejar ver como la luz de la aurora. Levantate y resplandecé, porque en tiempos de tinieblas la iglesia va a brillar. Cuando vos recibís una palabra de Dios, vos tenés que moverte en esa palabra. Señor, decime que tenés, solamente dame una palabra y lo voy a hacer. El pueblo de Israel en el tiempo de los jueces de Gedeón era dominado por sus enemigos. Los madianitas prevalecían. El pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios, vivía escondido en cavernas. Nosotros tenemos que tener cuidado con los escondites espirituales, porque a veces nos replegamos tanto que no podemos mostrar la luz. Los madianitas tenían autoridad sobre Israel en tiempos de Gedeón. Ellos le sacaban todas las cosechas y el pueblo de Dios vivía escondido. Los israelitas, dice la Biblia, sembraban y los enemigos le robaban las cosechas y destruían todo el fruto de la tierra. ¿Sabes por qué a veces no tenés cosecha?
Porque vos estás sembrando para tu propio beneficio. No estás sembrando para el reino. En Ageo dice, ustedes cayeron en una situación espiritual tan baja que está el templo de Dios vacío y tus casas atesornadas, hermosas. Vayan al monte y traigan madera y edifiquen la casa y yo voy a derramar mi gloria en ese lugar. Dios está buscando un hombre o una mujer que le crea a Dios y que haga su voluntad por sobre todas las cosas, porque la voluntad de Dios es soberana, además de ser buena, además de ser agradable, además de ser perfecta. Dios quiere un pueblo que le obedezca y que se ocupe del reino, que se ocupe de las cosas de Dios, que se ocupe de la necesidad. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto y he visto sus aflicciones y he decidido librarlos. El pueblo estaba siendo oprimido y clamaba, Señor, ayúdanos. Repetí conmigo, Señor, ayúdanos. Más fuerte, Señor, ayúdanos. Más fuerte, Señor, ayúdanos. Así está clamando la gente que está afuera, clamando en desesperación. Y Dios escucha el clamor y decide librarlos. La cruz ya fue consumada. Cristo ya venció en la cruz. Ya tenemos todo para sacar a esa gente de la esclavitud del pecado. Como hoy decía la pastora, a nosotros nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Solo necesita alguien que le crea. Solo necesita alguien que le diga, yo voy a hacer algo, Señor. No importa. Cuando yo conocí a mi esposa, yo estaba en una situación de soledad. Y Dios me envió esa maravilla que ustedes ven ahí. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Pero yo no tenía nada. Porque yo había dejado mi trabajo, porque Dios nos había llamado a abrir un colegio en La Plata. Y yo había dejado todo y no tenía plata, no tenía nada. Tenía a Dios y tenía una palabra. Y cuando mi esposa aparece en mi vida y Dios me dice, esta es la mujer que yo tengo para vos, yo me asusté. Y le dije, bueno, pero mira, yo no tengo plata, no tengo nada. Y ella me dijo, yo tampoco. Pero le creo a Dios. Y me di cuenta que era tan loca como yo. Y entonces le empezamos a creer a Dios y seguimos sirviendo a Dios. Y Dios nos provee. Ahora todos los meses tenemos un sueldo. Porque yo me pude jubilar de mi trabajo. Pero yo le tengo que creer, vos le tenés que creer. No hay condicionamientos para servir a Dios. No podés decir, yo no tengo plata, no tengo para el remis, no puedo ir a la iglesia. Sí, vení caminando porque ahí vos necesitás una palabra. Dios te va a levantar. Cada día que vos vengas acá va a haber una palabra de Dios para tu vida. Los israelitas sembraban y los enemigos les sacaban las cosechas. Porque la siembra de los hijos de Dios es para el reino. O sea, vos tenés que sembrar porque Dios da semilla al que siembra. No vas a tener semillas si vos no sembrás. No vas a tener semillas si no estás trabajando para que el reino de los cielos se extienda, para que la gente conozca a Cristo. Y después, como el obrero es digno de salario, Dios te va a dar. La Biblia dice que el pueblo se había alejado de Dios, por eso pasaba esto. Y los atacaban en gran multitud. Dice la Biblia que eran como langostas que venía ese pueblo de Madián a robarle al pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que aunque el enemigo venga como un río, el Señor levantará bandera. Los hijos de Dios no le tenemos miedo a la langosta ni a los enemigos. Tenemos que creerle a Dios. Gedeón estaba escondido también en una cueva cuando Dios lo llamó. Y tal vez vos hoy tenés tu propia cueva.
Y también cuando yo te estoy hablando estás diciendo, no sé si voy a salir de la cueva. Pero hermano, hermana, tenés que salir de la cueva porque vos sos poderoso en las manos de Dios. Dios quiere usarte. Y si no salís de la cueva no vas a saber todo lo que Dios tiene en tu vida. Gedeón había salido de la cueva mirando para los dos lados y sacudía el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Esa era su vida. Hijos de Dios puchereando. ¿Cómo puede ser? Dios dice que Él va a abrir la ventana, la compuerta literalmente de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pero es condición servirle a Él. Si vos estás pidiendo riqueza para irte a Cancún, a no ser que vayas a predicar, cambia las prioridades. Decirle, si el Señor quiere resplandecer en la calle, si el Señor quiere conquistar este lugar, yo soy parte de esto. Yo no vengo solamente a recibir, vengo a recibir para dar. Porque el tema del Espíritu Santo es como una fuente que corre en tu interior y que salta para vida eterna. No es un río estancado. Si vos venís a que se mueva tu río es para que salte para vida eterna. Para que cuando vos llegues a un lugar fluya la presencia del Espíritu Santo y la gente abra su corazón y te diga, no sé por qué te estoy contando esto. ¿Nunca te pasó? Hay un montón de gente, ¿por qué? Porque esa gente, aunque esté muerta, ve, siente en su espíritu que el Señor está en vos. Y cuando abre su corazón, se lo abre al Señor. Y vos sos embajador de Cristo aquí en Lincoln. Así que podés llevar a tu embajada un montón de gente. En esa circunstancia de Gedeón, viene una palabra de Dios para su vida. Pase lo que pase, siempre el Señor te va a sustentar con la palabra de su poder. Créele. Isaías 55, versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual yo la envié. No va a volver vacía la palabra en esta mañana. Va a ser lo que Dios quiere, va a ser prosperada en aquello para cual Él la envió. Agarra esa palabra, toma la palabra que hoy está recibiendo. Hay algo de lo que estamos hablando que es para vos y vos decís, esto es para mí. Decís, correte al que está delante, lo agarro yo. Si Dios va a hacer algo con esta palabra, que lo haga conmigo. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y cuando viene la palabra a Gedeón, Dios viene con una palabra para hacer lo que Dios quiere. Y Gedeón no estaba en su más alto nivel de fe. El Señor le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y él le empezó a plantear esas quejas, y si vos estás con nosotros, como decimos siempre, si está Dios, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde está Señor? Está muy cerca de vos la palabra, en tu mente y en tu corazón. Es el Espíritu Santo el que sopla palabra en cada momento y te dice algo al oído, o cuando descansás, vos tomate de lo que Dios te dice. A mí Dios me dijo esto, decí. No importa lo que pase, tranquilo, tranquila, Dios tiene el control. Ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de las madianitas. ¿No te envío yo? Ciertamente yo
estaré contigo. No sé lo que tenés que hacer, pero Él te envía. Y Él va a estar con vos. Y Él te dijo que aunque vayas delante de gobernante, no te preocupes lo que vas a decir. Él va a poner palabra en tu boca. No tengas miedo. Decirle, el Señor te ama, aunque sea. Vine a decirte que el Señor te ama. Yo conozco una hermana que ella recibió al Señor y con toda su fuerza necesitaba predicar y no sabía cómo, no se animaba a enfrentar personas. Y decía, yo no sé, quiero predicar a la gente. Y un día dice, voy a agarrar la guía de teléfono. Y todos los días llamaba desde la A y decía, te llamo para decirte que el Señor te ama. Y le colgaba. No sabemos a dónde llegó esa palabra. Tal vez alguien que estaba a punto de suicidarse. No sabemos. Pero esta hermana no se quedó callada. Poco tiempo después le agarró Parkinson y cerró su boca y no pudo abrirla nunca más. Pero ella no se fue a la presencia del Señor sin hacer su voluntad. Y ella se fijó cómo hacerlo. El Señor te ama. Y colgaba. Hoy Elvira está en la presencia de Dios. Y yo sé que algún día yo me voy a encontrar con ella y ella va a tener una multitud de gente. Cuando Dios lo llama a Abraham, le dijo, contá la arena, contá las estrellas. A nosotros nos puede hacer muchas veces. ¿Te acordás lo que te dije? Andá a contar las estrellas. En el libro de Apocalipsis dice que había una multitud adorando al Cordero que nadie la puede contar. Esas son las almas que Dios le prometió a Abraham. De toda tribu y de toda nación. Pero Abraham le creyó. Y no es fácil creerle a Dios. Yo no te vengo a decir es fácil creerle. Pero te vengo a decir que es la única alternativa. Le tenés que creer. Acordate en Lucas 5, en la pesca milagrosa. Jesús estaba ahí en Genezaret y el gentío se agolpaba y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago y los pescadores estaban lavando las redes y remendándolas porque ya no habían pescado nada. Muchas veces pasamos por estas circunstancias. Creemos que ya Dios no puede hacer más nada con nosotros o por nosotros. Sin embargo, Jesús entró a una de esas barcas. Cuando Jesús entra a una barca, Jesús es el que maneja. Y si quiere entrar a tu barca y ganar media ciudad para Cristo, lo puede hacer. Él es Señor. Decirle, Señor, tengo la barca lista. Dice, Jesús vio que los pescadores habían descendido y que lavaban sus redes. Esa era la realidad, no había pescado nada. Y nosotros podemos tener muchas realidades. Hay una realidad del país que a nosotros no nos tiene por qué preocupar. Porque nosotros, la realidad puede ser la peor, pero la verdad se llama Jesucristo. Él tiene la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Él es el que me dice a mí lo que me va a pasar. Él es mi proveedor, Él es mi sustentador. Yo no dependo de un gobierno, dependo de Dios. Vos dependés de Dios. La realidad que estos no habían pescado nada, pero Jesús entró en la barca y le dijo a Simón, metete un poquito más. Y en esta mañana Dios te está diciendo, está bien todo lo que hiciste, pero metete un poquito más. A lo mejor vos estás por irte un poquito para atrás, pero no, metete un poquito más. Boga mar adentro. Anda a lo profundo. Y Jesús y Simón le dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Era Dios el que iba a destruir a estos madianitas
Gedeón se tenía que mover en su palabra. Él era el instrumento que Dios iba a usar. Vos sos el instrumento. La Biblia dice en el capítulo 7 de Gedeón más adelante que Dios le dijo que solo usara 300 hombres para enfrentar a una multitud que estaba acostada ahí, que eran incontables. Gedeón los separó en 3 grupos de 100, porque él iba a vencer no por fuerza humana, sino porque sobre su vida había una palabra. No es con fuerza, es con su espíritu, dice el Señor. En el capítulo 7 le dice algo muy curioso el Señor, versículo 10. Si tenés temor de descender al campamento, bajá con furia a tu criado y vas a oír lo que hablan. Escuchá lo que está hablando el enemigo, bajá al campamento del enemigo. ¿Vos te acordás que cuando Jericó estaba bien cerrada y cerrada era por los hijos de Israel? Tenían miedo. Rahab, una ramera, le creyó a Dios y le dijo: toda esta tierra que parece tan grande, Dios se la entregó en tus manos. Todos tienen miedo. El temor de Dios cae sobre este lugar cuando ustedes salen, porque los ángeles del Señor acampan alrededor de ustedes, son hijos del Dios viviente. Entonces le dice: vas a escuchar lo que hablan, entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió hasta los puestos más avanzados de los enemigos. Y dice que los madianitas estaban tendidos en el valle como langosta en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la multitud. Y cuando Gedeón llegó, dice que uno le contaba un sueño a su compañero de los enemigos. Y le dice: yo veía un pan de cebada que caía de la montaña y golpeó de tal manera contra el campamento de nosotros que cayó y trastornó todo de arriba a abajo. Y su compañero le dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, varón de Israel. El que decía: yo no soy nada. El enemigo decía: este es el varón de Israel, es el hombre que Dios levantó, se nos llegó la hora. El pan de cebada era el pan que le daban a los cerdos, el más barato. Y ellos soñaron que venía uno que no valía nada y destruía el campamento. Y ellos lo llamaban varón de Israel. El enemigo te tiene respeto. Dice la Biblia que cuando Gedeón oyó este relato, y mirá cómo cambió la historia, adoró. Hermano, créele a Dios en medio de cualquier circunstancia y adorá por lo que Dios va a hacer, porque Dios es poderoso. Él te llamó para que hagas proezas. Gedeón adoró. Yo te animo a que en medio de las circunstancias vos te pongas en pie y adores. El enemigo ya está vencido y va a tener que soltar. No importa que vos seas pequeño, que pertenezcas a una familia pequeña, estos son todos los argumentos que le dio Gedeón a Dios. Yo soy pequeño, pertenezco a una familia pequeña, soy de la tribu más pequeña de Israel. Y el Señor dice: ¿no te envío yo? Capaz que vos decís: yo no tengo nada. Yo tampoco. Pero lo tengo a Él. Y lo tengo todo. Tal vez muchos te hicieron creer que no valés y que no servís y que no sos tan importante.
y así creciste. Pero Dios tiene propósito para tu vida y Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Inmediatamente se levantó de adorar y repartió a los hombres ahí y le dio a todos trompetas como tenían ustedes acá, como tienen ustedes acá en sus manos, y cántaros vacíos y teas ardiendo dentro de esos cántaros. 300 por un lado, 300 por el otro y 300 por el otro. Y le dijeron, ustedes enfrenten al enemigo y cuando me oigan decir a mí, suenan las trompetas y el enemigo va a ser confundido. De hecho, se pelearon entre ellos, se mataron entre ellos. Pero, ¿sabés qué usó Dios? Un cántaro vacío, pero adentro tenía fuego. Como la viuda, trae cántaros que yo los lleno. No seas escasa, yo voy a poner aceite y el aceite no escaseará y la harina no menguará. Era romper esas teas, salir a enfrentar al enemigo y mostrar que la excelencia del poder es de Dios. Nosotros somos eso, hermana y hermano, vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Él quiere hacer cosas grandes con tu vida y quiere que le creas, aunque parezca que no hayas pescado nada, aunque te parezca que este no es tu mejor momento, Dios es el que define eso. Nosotros somos solo sus hijos y la Biblia dice que nos llama a nosotros como siervos. Así que el siervo obedece y en la obediencia está la bendición. Cuando vos le decís sí al Señor, aunque a vos te parezca que no puede ser, a Dios se le cree. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo te invito a que vos te pongas de pie y me gustaría que puedas estar creyendo que Dios quiere hacer algo grande con vos. Lo quiere hacer conmigo también. Ahí donde estás, si querés cerrar tus ojos. Y puedas tomar una decisión. Y le puedas decir al Señor en esta mañana, Señor, heme aquí. Contá conmigo. Entiendo que yo te pertenezco. El reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes. Y este tiempo es un tiempo de batalla espiritual, de batalla ideológica, donde el enemigo quiere poner en juego tu identidad, lo que vos crees, arrastrar a la gente a cosas que no les convienen. Y es ahí donde vos tenés que ponerte firme y no permitir que dos señores gobiernen. Primeramente en tu casa. Declará cada día que tu casa le pertenece al Señor. Declará que tus hijos que no están van a venir. Que tu esposa, que tu esposo va a estar acompañándote en esta tarea, que vos no estás solo. ¿Acaso no te está enviando Dios? Pero es necesario que vos te muevas para que ellos puedan ver tu fe, porque la fe sin obras es muerta. Vos le podés decir a muchos que crees en Dios, pero Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida. Porque el que quiera dar su vida la ganará. Jesús nos enseñó que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo.
La cruz no es lo que estás viviendo ahora, es una batalla eso. Esa batalla está probando tu fe. Esa batalla está perfeccionando tu carácter para que vos puedas recibir todo lo que Dios tiene para vos. Esa batalla es la buena batalla de la fe y esa ya fue ganada en la cruz del Calvario. Resistí, sometete a Dios, resistí al diablo y Él huirá de vosotros. Pero cuando Dios dice toma tu cruz, está diciendo, ¿esto lo haces o no lo haces? Tomar tu cruz es comprometerte con el Señor y decir voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Hágase tu voluntad y no la mía. Aunque me cuesta, aunque es difícil, aunque tengo miedo, Señor, quiero obedecerte. El Señor te dice, yo estoy contigo. No te estoy enviando yo. Cuando Jesús vio a las multitudes desamparadas, tuvo compasión. Decirle, Señor, poneme esa compasión. Quiero amar como vos amás. Si amás al Señor, ocupate de lo que Dios más ama. Y son las personas que están afuera, esperando que vos le digas cuál es la salida. Jesús te está convocando en esta mañana. Solo créele. Adorá por lo que Dios te está pidiendo. Porque aunque parezca poca cosa, con esta tu fuerza, Él va a dar la victoria. Hay un poder en tu interior que todavía ni vos mismo descubriste. Hay dones que Dios te dio que tienen que empezar a fluir y a mostrarse en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual vos vas a resplandecer. Vos sos la sal, vos sos la luz de esta ciudad. Animate. Visita a los pueblos cercanos y decirle, Señor, ¿me estás llamando acá? Le voy a decir al pastor que me envíe. Empezá a buscar lo que Dios te prometió y créele. Hoy el Señor necesita de vos y la tarea es urgente. Espíritu Santo, te pido que sigas llenando este pueblo con tu unción poderosa y que vos selles tu palabra en cada uno de ellos, todo lo que vos le estás diciendo, no solo hoy, sino en todos estos días, de fruto al 100%, porque hay buena tierra. Padre, que tu palabra prospere y haga lo que vos estás buscando. Queremos ver tu gloria. Queremos obedecer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿A quién iremos si solo vos tenés palabra de vida eterna? Amén. Dale un aplauso al Rey.